también de Dardo, muchas gracias pues por estar aquí, por sacar tiempo para esta clase. Sabemos pues que le va a servir mucho a nuestras candidaturas y a las personas que hacen parte de los equipos de campaña. Pues van a aplicar muy seguramente estos conocimientos que nos vas a compartir. Y bueno, Dardo, pues no siendo más, te doy la bienvenida. Ya pues en el mensajito que les habíamos enviado a las personas les habíamos comentado que pues eres una persona experta en todos estos temas de estrategia digital, de comunicaciones, eres uruguayo y bueno, para nosotros es un honor poder tenerte acá, así que te doy la palabra para que te presentes. La dinámica es que pues yo voy a estar aquí conectada, voy a estar muy pendiente de cualquier cosa que vayas requiriendo y también voy a estar pendiente del chat, entonces si las personas tienen dudas o algo, pues ya saben que las van dejando allí y yo las voy leyendo. ¿Listo? Entonces, bueno, Eduardo, bienvenido y muchas gracias nuevamente por estar acá. Bueno, gracias a Livi y a todo el equipo de Ocupar la Política. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Confirman? Perfecto. Ahí veo a Ori también, que está con la cámara prendida. Gracias por la bienvenida. Ahí, hay un audio prendido, ¿no? Sí, Ahí no, está. te oigo. Les decía, para mí es un placer siempre y un honor ser parte de este programa. Ya perdí la cuenta, pero desde el 2019 estuve acompañando todas las ediciones de Ocupar la Política. Es un programa al que quiero muchísimo. Y bueno, esta vez soy más que uruguayo, argenguayo, yo diría, argentino, nacido en Argentina, viviendo en Uruguay, pero justo en este momento que estamos en plena último tramo de campaña, estoy en Argentina, así que eh, estoy dando desde aquí esta conversación. Saben que tenemos elecciones legislativas de medio término dentro de 12 días exactamente, el 26 de octubre, así que me toca estar por aquí. Y bueno, sí, yo trabajo muchísimo desde esta perspectiva de activismo digital y marketing político desde hace muchísimos años, en los que han pasado muchas cosas y han cambiado muchas veces los escenarios para las campañas. Entonces, lo que voy a tratar de transmitirles hoy es un poco No, de mira, esa quiero comer temprano experiencia porque y de salgo algunos de clase y quiero aprendizajes acostarme a dormir. durante todos estos años de campaña, para que puedan tener ustedes algunas herramientas. Creo que están en un plazo todavía muy bueno para organizarse de cara a las elecciones que queda casi un semestre de trabajo. Es un escenario ideal como para organizar esto que llamamos los activos digitales. Entonces, eh, yo trabajé en muchísimas campañas en Argentina, en Uruguay, he acompañado otras por el resto de Latinoamérica. Últimamente lo hago desde este proyecto, que es una agencia de comunicación que dirijo, que se llama Polenta. Tiene un vertical, trabaja también en otros sectores, pero tiene un vertical muy fuerte que llamamos Polenta para Política, con el cual acompañamos campañas electorales y también gobiernos y legisladores en sus comunicaciones en Latinoamérica. Bueno, vamos a empezar. Libby va a estar ahí como vamos a la primera pantalla. Y como ustedes son parte también de equipos de comunicación política, a mí me parece que es interesante que entendamos un poco el escenario en que estamos operando y el escenario en que también operan las candidaturas que ustedes representan, porque es un escenario tal vez muy diferente al que nos habíamos imaginado hace 24 o 25 años, cuando todavía la Internet era un fenómeno emergente y que pensábamos que iba a democratizar por completo las comunicaciones. Algo de eso sí es verdad, ha pasado, todos tenemos eh, algunas otras herramientas para hacer comunicación y vamos a hablar un poco de esas cosas y también a ver algunos datos, pero no exactamente como lo soñaban quienes soñaban con una Internet libre, colaborativa y descentralizada. Entonces, ahí en la siguiente página yo siempre recomiendo muchísimo este libro, que es el que marca un poco el comienzo de esta utopía que se llama
La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, donde se planteaba un escenario, es un libro del finlandés Pekka Himanen del año 2001, donde se planteaba un escenario en el cual la Internet se parecía mucho más a lo que tal vez hoy en día es Wikipedia, en tanto como una herramienta libre, autogestionada por una comunidad de carácter global, descentralizada y sin fines de lucro, que al escenario en el que vamos a tener que operar para estas campañas en las que ustedes van a trabajar, que es una Internet bastante diferente. Me parece que eso es interesante porque también nos marca un poco cierta dependencia que tenemos de las herramientas, que no es tan diferente a la dependencia de los medios de comunicación de masas que tenía cualquier campaña o cualquier ejercicio de comunicación política que necesitaba hacer comunicación en el siglo pasado, solo que tiene otras reglas y sobre todo esas reglas están atravesadas por la segmentación y cada vez más la hipersegmentación y vamos a hablar un poquito también como de ese tema. Entonces, la siguiente es un poco eso, ¿no? Esa era la expectativa hace 25 años y un poco como dicen los memes, expectativa versus realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad la vamos a ver en las siguientes pantallas. Antes también, en la siguiente, Libby, en las 5 quiero dejarles como una recomendación de algún otro libro. Es un libro de una periodista que se llama Natalia Suazo, que es muy interesante y que habla un poco de los dueños de Internet. El libro ya tiene algunos años, eh, pero que básicamente nos muestra un escenario concentrado en tres o cuatro grandes empresas. Y el tema es que esas tres o cuatro grandes empresas son las empresas con las cuales nosotros vamos a tener que relacionarnos cada vez que queramos hacer un ejercicio de comunicación digital o de comunicación política en el ecosistema digital. De algún modo, hay modos diferentes, vamos a repasar algunos de ellos y supongo que ustedes, esas empresas, cuando yo estoy diciendo cuatro empresas, se las imaginan, ¿no? Una es Google, la otra es Meta, la otra es X y hay un cuarto jugador que ha irrumpido con gran fuerza que se llama TikTok, que ustedes supongo que conocen. Entonces lo que vamos a empezar a ver es para cómo podemos movernos en este escenario, algunos datos de consumo. Vamos a la siguiente, Libby. A nivel global y luego también a nivel Colombia para entender no solo el uso de estas plataformas concentradas por parte de la ciudadanía o quienes finalmente van a terminar siendo sus potenciales votantes o electores, el uso no solamente digo, en cantidad de accesos a las plataformas, sino también de tiempo que le dedican las personas. Porque al final cuando nosotros hagamos campañas, lo que estamos disputando es como el tiempo de atención de las personas en un escenario que tiene como cada vez más jugadores ahí participando. Vamos a empezar un poco por datos globales. Esta placa y varias placas que vamos a ver ahora pertenecen a un informe que es de los más serios en términos de datos estadísticos, que es un informe que realizan We Are Social y Meltweather, como lo ven ahí abajo, y realmente utiliza datos estadísticos de usos. Entonces, esto nos dice que la plataforma más utilizada en el mundo a nivel global, no solo por muchísima gente, sino también por la cantidad promedio de usuarios activos que abren esa plataforma por cada mes, es WhatsApp, con un promedio de casi 900 sesiones por usuario por mes. Esto significa que, y si ustedes hacen algún ejercicio y piensan un poco en sus usos personales, todos abrimos aproximadamente, esto es a nivel global, ¿no? Vamos a ver algunos datos, unas 30 veces al día WhatsApp, ¿no? Más o menos, de en promedio unas 30 veces al día. Y fíjense cómo esos datos empiezan a ser diferentes respecto de otras plataformas que nosotros también consideramos importantes. WhatsApp, recordemos, es de Meta, ¿no? Luego, la segunda a nivel global es TikTok, con
358 sesiones, lo que son un poco más de 10 sesiones por día abiertas. Luego viene Instagram con algo muy parecido. Line es una plataforma que en Occidente casi no usamos, que se utiliza en Asia. Luego viene Facebook, fíjense YouTube con 212 sesiones y ahí bastante abajito, y esto lo quiero destacar sobre todo porque conozco y he trabajado y asesorado con muchas personas en Colombia y sé que en Colombia son muy fanáticos de X. Tienen algunas, todavía algunas razones para hacerlo. No, no es una plataforma despreciable, pero sí es importante que entiendan ustedes un poco lo que pasa a nivel global y luego lo vamos a ver a nivel Colombia. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Fíjense que son menos de 3 sesiones por día, si hacemos algún promedio, las que generalmente puede tener una persona en X respecto a las de WhatsApp. Entonces es muchísima la diferencia entre estas plataformas. Esto es a nivel global. Vamos a empezar ahora pasamos Libby, a ver un poco qué pasa en Colombia con el uso de las plataformas. Y esto va a ser súper importante porque ustedes van a tener que diseñar una estrategia para este escenario o un escenario muy parecido. Este informe suele salir, y yo lo sigo hace décadas, no sé si hace más de 10 años, y cambia muchísimo. Imagínense todo lo que ha cambiado el escenario de la comunicación digital con la irrupción y el ascenso y el descenso de plataformas en estos últimos 15 años. Y ustedes probablemente tengan en febrero de 2026, un mes antes de la elección, algunas de estas proyecciones, pero no creo que la verdad cambie tanto por cómo se están comportando en estos últimos meses las plataformas. Entonces, ¿qué escenario tenemos en Colombia en este 2025, ¿no? Sobre aproximadamente 53 millones de personas, tenemos casi 80 millones de conexiones celulares. Esto es porque hay más celulares que personas, habrá muy pocas personas que no tienen celulares, pero hay líneas de teléfonos que pertenecen a empresas, a organizaciones, que pertenecen a robots, a agentes de AI. Vamos a ver un poco eso sobre el final. Tenemos alrededor de 41 millones de personas conectadas a Internet, lo que representa casi un 80% del total de la población, con un perfil como mucho más urbano. Y tenemos casi 37 millones, probablemente en el escenario que se supone 37 millones de personas, que son el 70% de la población, con identidades registradas en alguna de las redes sociales que vimos recién, ¿no? Estos son los datos de Colombia, entonces un 70% de la población está ahí en redes sociales, significa que tenemos nosotros esa posibilidad de hablar de manera desintermediada, sin usar los medios, con un 70% de la población. Seguimos. Claramente esto va a tener eso sí me parece importante decirlo, como tenemos gente aquí de todo el país, en los centros más urbanos, probablemente en Bogotá o en Cundinamarca, probablemente ese 70% sea más alto, o sea, tengan ustedes el 90% de la población conectada, y en zonas más rurales probablemente estén abajo en algunos lugares del 60, que es lo que termina dando ese 70 de promedio. Entonces también ahí las decisiones de cuándo es importante apelar a una campaña digital en estos términos de identidades sociales. Es una decisión bien contextual de la campaña. Yo no tengo ese nivel de desagregación de datos, pero sí ahí habrá que pensar cómo WhatsApp, que es una herramienta que tiene una penetración muy alta, es algo importante. Y un dato más que quiero tomar solo de esta placa, donde ustedes ven qué pasa un poco con esas 42 millones de personas que están conectadas a Internet, es el tiempo promedio de uso que las personas están conectadas a Internet. Y fíjense que es una locura de tiempo. Son casi 9 horas por día. Casi 9 horas por día en promedio las personas en Colombia, estos sí son datos colombianos, los pasan conectados a alguna aplicación de Internet, que son básicamente, si apeláramos un poco a aquel axioma de las 8 horas para descansar, las 8 horas de ocio y las 8 horas para trabajar, bueno, las 8 horas de ocio tal vez se nos van todas en Internet. También es verdad que muchos trabajamos con la Internet, pero es una locura la cantidad de tiempo. Entonces, ahí empezamos
hacer un poco esta cuenta, ¿no? De lo que nosotros llamamos como el embudo de conversión, cuáles son mis posibilidades de hablar con la gente, y va a ser un embudo que cada vez se va cerrando más, ¿no? De las 53 millones de personas, tenemos 41 millones conectadas a Internet, 36 millones en redes sociales y pasan 9 horas de su día. Tenemos ese dato, retengan ese dato, vamos a la siguiente placa. Perdón, me quedó ahí una placa de Uruguay. Este, placas entonces, ahí, no, volvemos a la anterior, sí, decía la de Colombia, ahí quedó una en el medio de alguna otra presentación. Volvemos a la de tiempo de uso. Esta, de tiempo de uso. Porque también hay algo ahí, un tema que me parece interesante, que era como qué pasaba con esas casi 9 horas, dónde las personas pasan esas 9 horas. Y fíjense que la mayoría del tiempo está bastante equilibrado, de algún modo en Colombia. Es como mitad del tiempo en computadoras o tabletas y un poco más de la mitad del tiempo, casi 5 de las 9 horas, en dispositivos móviles. Y esto también es importante porque nos va a condicionar a la hora de ustedes producir contenidos, ¿no? Este, había un viejo conocido que hace ya muchísimos años decía que cuando hacíamos campañas, si la campaña no funciona para el móvil, no funciona, básicamente. O sea, si no funciona para el móvil, no funciona. Y eso es algo que cada vez tenemos que nosotros tener más en cuenta. Y entonces a la hora de producir contenidos, y sobre todo esto se los digo en términos de producir contenidos que tengan subtítulos, por ejemplo, ustedes tienen que pensar que la mayoría de las personas van a ver sus contenidos en dispositivos móviles. Entonces, tenemos que producir contenidos que sean legibles, accesibles y posibles de ser consumidos en dispositivos móviles, porque los datos duros y concretos y reales nos están diciendo eso. Ahora sí, Libby, pasamos a la próxima. Y quiero que vean un poco también esto, esto que es un poco las páginas más visitadas por las personas en Colombia. Hay básicamente dos rankings, esto que miden seriamente como las páginas más visitadas por personas en todos los países, y coinciden muchísimo. La única diferencia es que este que yo traje acá, no, o que les estoy compartiendo acá, no incluye los sitios de pornografía, básicamente, que siempre rankean en todos los países entre los 10 primeros. Entonces, excluyendo eso, después coinciden el resto. Entonces, vamos a ver. El primero es Google, por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, si van a diseñar una campaña digital, que hagan el simple ejercicio de ustedes mismos y también pedirle a muchas personas, porque sabrán que cuando están logueados en Gmail, la experiencia o en Chrome o en alguno de estos dispositivos empieza a ser personalizada. Es muy importante que ustedes hagan ejercicios de lo que se llama SEO, ¿no? Search Engine Optimization, es decir, cómo mi candidato o candidata aparece en Google, cuál es lo que se llama su reputación online, qué son las primeras cosas que yo encuentro cuando busco su nombre asociado a una candidatura o asociado a una cosa. Esto es como fundamental. Y yo siempre traigo un poco esta visión como más general o ecosistema de una campaña digital, porque muchas veces caemos en el error de pensar que simplemente vamos a resolver la campaña digital con una cuenta de Instagram o con una cuenta de X o con lo que fuera. Y la verdad es que si bien comencé esta charla diciendo que hay una hiperconcentración del tráfico en manos de plataformas que son de 4 empresas, la verdad es que todos compartimos y transitamos por las plataformas de esas 4 empresas que las ven acá. Les decía, Google, el buscador, la primera; YouTube, que también es de Google, la segunda; por lo tanto, el dominio total, digamos, de algún modo de Colombia, en principio es de Google, es decir, maneja los 2 primeros puestos de plataformas más consumidas por las personas. Y fíjense que las 3 siguientes, para completar el top 5 o los primeros 5 lugares, son de Meta: WhatsApp, Facebook e Instagram, en ese orden.
Y esta sí es como una gran novedad ya del 2025, algo que no veíamos años atrás, que es cómo ChatGPT o las herramientas de inteligencia artificial están apareciendo, rankeando entre estos primeros lugares. Por lo tanto, también ustedes tienen que empezar a pensar ya no solo en hacer eh, visibles la reputación online de sus candidatos o candidaturas con sitios web o con perfiles de Wikipedia para Google, sino también para ChatGPT y que aparecer indexados en ChatGPT. Y luego, fíjense que viene X ahí más abajo y por ahí aparece Wikipedia y algunos otros sitios. Entonces, digo, reforzando un poco esto, ¿no? Veamos la importancia que tienen Google y YouTube, no despreciemos la importancia que tienen Google y YouTube ocupando esos dos primeros lugares y entendamos que el ecosistema de Meta es el más poderoso luego para comunicar cualquier cosa. Entonces, ahora sí vamos a ver en la siguiente y a partir de la siguiente un poco cómo se comportan esas 36 millones de personas. ¿Se acuerdan que, o casi 37 millones de personas que representan el 70% de la población en Colombia? ¿Se acuerdan que dijimos que casi 9 horas, 8 horas 40 la pasan en Internet, esas personas? Bueno, 3,5, que es bastante arriba del 3%, en promedio habrá personas que pasan muchísimo tiempo más, están en redes sociales. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos como todos los días esa oportunidad de hablarle a esa gente durante 3 horas y media de su tiempo, que es muchísimo tiempo, en la hora de una persona, y vamos a ver un poco dónde están a partir de la siguiente placa. Libby, ahí vamos. Bueno, ¿dónde están? Y a ver qué tanto se diferencia Colombia respecto de lo que veíamos al principio como en temas de datos globales. Están en WhatsApp, sobre todo la mayoría del tiempo, y vemos que el 90 y poco más por ciento de las personas están en WhatsApp. Entonces, lo que decía antes, ¿no? Si nosotros vamos a diseñar una estrategia, tal vez para una zona menos urbana o probablemente WhatsApp sea la herramienta más segura, aunque hoy en día es como que no hay forma de que no tengamos algún tipo de estrategia o que no hagamos algo, que no construyamos algo para WhatsApp. Y fíjense cómo luego viene Facebook e Instagram. Dijimos, pertenecen estas tres plataformas a la misma empresa que cruza datos entre ellas tres. Facebook con casi el 89%, Instagram con el 86%, es decir que el 90% de la gente, entre el 80 y el 90% de las personas, de nuestros electores, los vamos a encontrar en ese ecosistema y los podemos segmentar a través de ese ecosistema. Acá está excluido lo que ya vimos, el ecosistema de YouTube porque o de Google, porque no los considera en este informe como redes sociales, solo nos está presentando que el ecosistema de Meta domina en lo que serían redes sociales. Luego TikTok con una presencia bastante fuerte, 73%. Y luego Messenger, que también pertenece a Meta, Telegram, que es un canal de mensajería, pero de algún modo lo considera aquí, y X, muy por abajo, pero con un uso en Colombia que es bastante más alto que el promedio de la región. Se aproxima o supera el 40%, por lo tanto es una plataforma que es todavía bastante relevante en Colombia X, sobre todo para los discursos políticos. Vamos al siguiente dato estadístico. Entonces ahora sí, empecemos a ver un poco cuáles son la cantidad de usuarios específicos que ustedes pueden encontrar en cada una de estas plataformas que veníamos viendo y cómo se vienen comportando. 30 millones de usuarios utilizan durante una buena cantidad de horas al día plataformas de YouTube, más de 30 millones de usuarios. Y eso es muchísima gente y les recomiendo que siempre tengan en cuenta que cuando ustedes producen contenido para videos cortos, ahora después lo vamos a ver específicamente, YouTube tiene también su herramienta de videos cortos con la que da disputa a la batalla que de algún modo
están teniendo TikTok e Instagram con sus herramientas de TikToks y Reels, que se llama Shorts, y después vamos a ver un poquito porque esto tiene como buena preponderancia orgánica para trabajar. Siguiente. Dijimos, 30 millones de personas utilizan YouTube todos los días y 20 millones de personas utilizan Instagram todos los días. Yo no sé cómo será su experiencia de consumo personal. Probablemente algunos de ustedes utilicen más Instagram y les parezca raro que haya más gente en YouTube, pero no podemos llevarnos a veces por nuestras experiencias Hay más personales y gente en estos YouTube que en Instagram. datos reales. Lo que es importante acá es entender cómo YouTube es una plataforma para la cual nosotros, digo, nos lo marcaba el dato de Google y YouTube como primeros en cualquier ranking de búsquedas en Colombia en este 25 y nos lo está marcando también acá el uso de plataformas por cantidad de usuarios en Colombia durante este año. Fíjense, tienen 10 millones más de personas, son 10 millones más de posibilidades de conseguir electores en YouTube que en Instagram. Pasamos a la siguiente, Libby. Facebook todavía sigue siendo preponderante. En muchos países, y estas son como especificidades de Colombia, en muchos países de la región, hace 2 o 3 años aproximadamente, Instagram dio un salto y pasó por arriba de la propia empresa que lo cobija, o de la plataforma madre de la empresa que lo cobija, que es Meta, que es Facebook. En Colombia no pasó eso todavía, y eso es un dato interesante, es decir, que ustedes todavía tienen casi 37 millones de personas en Facebook. Por lo tanto, Facebook, a la que es una plataforma que muchas veces se le ha decretado la muerte porque llegaba a Instagram, porque llegaba a TikTok, sigue siendo hoy la plataforma con mayor cantidad de usuarios activos en Colombia. Y esto es muy, muy importante que ustedes como lo tengan en cuenta a la hora de generar sus estrategias. Eh, Seguimos, Libby, hacia la próxima. Y fíjense esto también es un dato como muy particular de Colombia, 32 millones de usuarios en TikTok. Es decir, que tenemos muchísimos más usuarios en TikTok que en Instagram en Colombia. Eso explica también por qué algunos vimos con sorpresa el ascenso de algunas figuras políticas en Colombia impulsadas por esta plataforma, porque tal vez este dato de uso, este TikTok, que si bien es una tendencia, tiene una tendencia de crecimiento muy, muy fuerte, por arriba de Instagram es un dato que no se replica del mismo modo en la región. Entonces, si empezamos como nosotros a hacer un poco de ranking, recuerden esta idea de TikTok y Facebook son herramientas muy, muy poderosas. Hoy en día en cuanto a alcance en la región, pero Facebook, recuerden que comparte datos con Meta a la hora de segmentar y que YouTube es un otro gran jugador, ¿no? Volvemos un poco a este escenario que les decía al principio. Todo está en manos más o menos de 3 empresas que reparten sus plataformas. Vamos a la siguiente. Y bueno, y este es un dato interesante que es la cantidad real de cuentas que termina reportando como activas, como sumamente activas, que es lo que finalmente venden las empresas como la potencial audiencia para sus anunciantes. Y lo que vende más allá de los números y tal, X declara que tiene 5 millones de usuarios realmente activos en Colombia. Y entonces acá, fíjense cómo es importante entender el peso real de cada una de las plataformas para diseñar nuestra estrategia, ¿no? Hablamos de más de 32 millones de usuarios en TikTok, hablamos de más de 20 millones de usuarios en Instagram, de 30 millones de usuarios en YouTube. Todas por lo menos cuatriplican, quintuplican o tienen 6 veces la cantidad de usuarios que tiene X. Entonces, esto a nosotros nos pone en un escenario en el que decimos, si nuestra estrategia es hablarle directamente a la gente, claramente tenemos que ir a buscar aquellas redes donde hay más gente. Si la estrategia, en cambio, es una estrategia a partir de X, generar caja de resonancia para que los medios de comunicación levanten nuestros mensajes, bueno, podemos enfocarnos en esta red que, como verán, es una red bastante más de nicho, pero
con una resonancia fuerte en temas de política, ¿no? Seguimos, vamos a la 20, que es el siguiente slide. Y a mí siempre me gusta contrastar de algún modo lo que dicen estos informes, que son globales, que son como informes de producción globales, con algunos otros informes locales, como para ver si efectivamente, bueno, esos datos están correctos, ¿no? Y entonces encontré este informe que es un informe producido por la fundación la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo, que toma un poco algunos insumos de Reuters y de la Universidad de Oxford, y dice, ¿cuáles son las principales redes sociales de mensajería y video para Colombia? En el puesto número 1 habla de Facebook, coincide con lo que acabamos de ver, y también tiene un tema interesante acá, porque la Fundación Gabo lo hace en términos de pensar periodismo, que al final es el objetivo con la que trabaja, y eso nos sirve mucho a nosotros a la hora de pensar en comunicación política, de entender para qué usa la gente. O sea, porque si la gente no usa estas plataformas como meras plataformas de entretenimiento, va a ser también medio difícil nosotros hablarles de realidad política. Entonces dice, un 68% lo usa para todo y un 47% para noticias, con una caída respecto de otra medición de un punto porcentual respecto del uso de noticias. Habla de WhatsApp en el segundo lugar, con un 35% de personas que usan WhatsApp como una fuente de noticias, que es algo que también es interesante de tener en cuenta nosotros. Que a veces, como no consideramos a WhatsApp un canal de red social, no consideramos la circulación de noticias en sus grupos internos. Usan YouTube eh, con una tendencia que se mantiene estable, usan Instagram, usan TikTok, y fíjense que TikTok, de todas las plataformas que aparecen acá mencionadas, de nuevo, X es como la más pequeña eh, en esta medición, pero la única que crece muchos puntos porcentuales en cuanto a que se usa para noticias este año es TikTok. Y estos son como también unos datos de 2025 comparados con datos de 2024. Por lo tanto, en ese listado que tienen ustedes ahí enfrente, también avalado por absolutamente todos los datos que tenemos ya del informe que acabamos de ver, de este informe producido por la Fundación Gao, con el apoyo de Reuters de la Universidad de Oxford, están las plataformas donde ustedes tienen que enfocar su estrategia digital. Es como que no hay forma de, o sea, y no es una buena decisión trabajar solo en una de ellas. No es una, o sea, yo entiendo que muchas veces los recursos no nos alcanzan para cubrir todas, pero ahí tenemos que ingeniárnoslas para generar contenidos, y ahora vamos a ver algunas recomendaciones en ese sentido, que nos sean útiles para todas estas plataformas. Entonces vamos a empezar a ver un poquito ahí de qué va. Entonces, es lo que les decía, yo entiendo que las campañas son periodos muy intensos en que los recursos son siempre escasos, y con recursos me refiero no solo a recursos económicos, sino a equipos, a personas generando contenidos, a tiempo. El tiempo es quizá uno de los recursos más escasos. Tenemos que intentar ser muy eficaces en el diseño de nuestras campañas. Entonces, entender cuál es nuestra ventana de oportunidad en este momento, ¿no? En el año 2025. Y nuestra ventana de oportunidad está muy relacionada y cambia año a año a los usos que las personas están haciendo de las plataformas, que es un poco lo que acabamos de ver. Entonces, y ahí empezamos un poco nosotros a diseñar nuestra estrategia y a hacer algún tipo de ejercicio sobre lo que nosotros hacemos, un ejercicio que es muy tradicional en el diseño de campañas, que es como ese ejercicio de públicos alcanzables. Nosotros ya vimos que hay 36 millones de personas en Facebook, 30 millones de personas en YouTube, pero nosotros probablemente no tengamos equipo, ni necesidad, ni presupuesto para hablarle a esas 30 millones de personas. Entonces, tenemos que empezar a construir ese embudo y a enfocarnos. Es decir, este es un ejercicio que yo les propongo acá, es decir, el primero es, ¿cuántos votos yo necesito para alcanzar mi objetivo, mi meta electoral?
claramente no son esos millones. Y probablemente mi objetivo, mi meta electoral sea un ejercicio de algo así como 30.000 votos. Vamos a suponer que necesito 30.000, entre 20.000 y 30.000 votos. Entonces, yo puedo suponer que tengo una comunidad ya construida en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter, no sé, un poco entre mi Facebook o con lo que he venido trabajando de unas 10.000 identidades digitales. Yo podría considerar que, bueno, o de 15.000 identidades digitales, podría considerar que, y esto es como un poco cómo empezar a diseñar una estrategia de campaña, ¿no? Que 10.000 de esas 15.000 personas que me siguen, que me dan likes, que comentan mis contenidos o que por lo menos los ven a diario según las métricas que me da Meta, podrían ser un potencial voto duro, ¿no? De mi campaña. Es decir, tengo como muchas chances, y yo podría hacer un ejercicio rápido de decir, bueno, tengo chances de convertir tal vez dos de cada, dos de cada tres o, de esas personas. Es decir, tengo altas chances de convertir votos. Entonces, ahí empiezo como a hacer mi cuentita. Pero no me va a alcanzar, porque recuerden que mi meta era de 20, entre 20.000 y 30.000 votos. Entonces voy a tener que salir a buscar públicos fuera de ese ecosistema de personas que ya me siguen. ¿Cómo lo hago? Bueno, tal vez lo hago a través de lo que llamamos como nosotros el público alcanzable de primer grado. ¿Quién es ese público alcanzable de primer grado? Bueno, tal vez son las personas que algorítmicamente están más cerca o son más similares o son más parecidas a las de mi voto duro. Las plataformas tienen herramientas que ofrecen lo que se llaman herramientas de públicos similares, para, para poder algorítmicamente y ahora potenciadas por inteligencia artificial buscar ese voto alcanzable de primer grado. Y generalmente lo que las plataformas hacen es ofrecernos en un corte, que en Colombia nos van a hacer como un corte de la población en deciles. Y entonces, si nosotros teníamos en esas 36 millones 36 millones de personas conectadas a redes sociales en Colombia, las cortamos en deciles, nos van a quedar 10 deciles de 3.600.000. Yo puedo tomar de cada uno de ese decil, que es ese decil, ese 10% más similar, tomar entre ese 10% y el 1%, que me va a quedar en aproximadamente unas 300.000 personas, y empezar a construir un poco a esos públicos similares, ¿no? Claramente, cuando yo me aleje de lo que era mi voto duro, mis seguidores, las personas que ya me conocían, que ya ponían like, que ya dejaban comentarios, ya no voy a convertir tal vez dos personas de tres, voy a convertir menos. Por lo tanto, tengo que intentar hablarle a más gente y tal vez ahí voy a hacer una cuenta en el que con suerte convierto una de las tres y voy a intentar traer de esas otras 30.000 identidades digitales un voto de cada tres. Y por último, siempre nosotros hacemos un ejercicio en nuestros ejercicios de campaña de buscar en un público aún más amplio, que es un público en el que nosotros usamos segmentaciones abiertas de personas que probablemente no nos conocen, pero que tienen que ver con probablemente las pautas que utilizan la campaña. Y entonces ahí sí usan segmentaciones para personas que tienen intereses en temas medioambientales, si la pauta o los valores de campaña son medioambientales, para personas que están interesadas en temas de feminismo, si fuera esa la pauta de la campaña, para personas que están interesadas en emprendedurismo, si fuera esa la pauta de la campaña, no sé. Probablemente ahí tal vez con suerte consiguen uno de cada 10, pero son como, es el modo en el cual digo, si de mi voto duro consigo dos de cada tres, si de mi voto no alcanzable consigo uno de cada tres o uno de cada cinco, y si aporto unos votitos más de esas segmentaciones abiertas, que es ese alcanzable de segundo grado, tal vez ahí yo consigo esa meta que me estaba planteando de entre 20.000 y 30.000 votos. Y es un poco ese es el modo en que nosotros vamos a diseñar las campañas basándonos
en lo que vimos, dónde estaban las personas en las redes sociales. Seguimos adelante. Entonces, ese es el modo de ser eficaces en trabajar nuestra estrategia. Vamos a la próxima, el próximo slide. Están Entonces, levantando la mano, Dardo, tienen una pregunta. perdón. No, genial, Eh, buenísimo, porque así yo no hablo tanto y alguien habla. Te puedo tomar agua. Juan, ¿ya puedes abrir tu micrófono? Aló, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Ok, listo. Bueno, Nardo, justamente con el tema de los públicos alcanzables, con el tema de, pues, de la publicidad y de la campaña como tal, pues, al menos hasta donde tengo entendido, en maneras en redes sociales, siempre hay, como tal. ¿En qué métodos recomiendas para hacer que en esos mensajes, o al menos esas publicidades de campaña, puedan llegar a esa población objetivo como tal? O sea, hasta donde tengo entendido para aterrizar y hacer más clara la pregunta, para uno, para que al menos el contenido programático de la campaña, pues, se vuelva tendencia, se vuelva viral, pues obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, que el contenido sea atractivo y tal, pero también en otro aspecto también uno gasta su dinero y le paga la página para que lo promocione cada vez más. La cosa es que justamente habrá alguna forma en la que podamos, de cierta forma, tratar de que, o al menos con la promoción, tratar de orientar hacer que esa publicidad aparezca a nuestra población objetivo como tal, que nosotros ya tenemos enmarcado quién nos va a escuchar, quién va a ser receptivo al mensaje que nosotros tenemos de campaña, pero en ese aspecto, ¿cómo hacemos para en que esos mensajes, al menos si vamos a hacer una campaña basada en redes sociales, pues que llegue a esa población objetivo directamente? ¿O tendríamos que hacerlo, pues, a la loca y tendría que ser al azar y que llegue a cuantas personas posibles o... Perfecto, no, es una súper buena pregunta y en el momento indicado, Juan. Todas las plataformas tienen herramientas de segmentación diferentes. Y un poco cuando hablábamos acá de eficacia, creo que eso responde a la última parte de tu pregunta. Yo nunca acostumbro a trabajar sobre, como creo que dijiste, a tontas y a locas, sobre el total, es decir, a usar segmentaciones totalmente abiertas. Eh, y ese es un tema súper interesante porque cualquiera te diría, bueno, pauto una publicación abierta que le llega a las 36 millones de personas, a cualquiera de las 36 millones de personas que usan Facebook. Está bien, en el caso de las candidaturas no serían las 36 porque sería, por lo menos tendría un recorte geográfico, ¿no? A las personas de Cundinamarca o a las personas de Antioquia o a las personas, no sé, que son las que pueden votar, pero tampoco es una buena estrategia hacerlo así de modo abierto. Meta ofrece herramientas para segmentar estos tres niveles muy claramente, ¿no? Yo generalmente hago una composición de bot y nuestros equipos trabajan siempre con esta metodología de los tres niveles en Meta, y después también lo puedo explicar un poco para YouTube. Y en el caso de X, nosotros ya no estamos utilizando segmentaciones desde hace varios años. Después puedo explicar por qué, si les interesa. Y TikTok no tiene todavía desarrolladas muy buenas herramientas de segmentación, por lo tanto, recomiendo, o por lo menos por el momento nosotros estamos utilizando estrategias orgánicas. En el caso de Meta, ¿cómo yo consigo segmentar estos tres sectores? Bueno, el voto duro es a partir de lo que yo son mis activos digitales propios, un poco que decía, que es, y no solo los propios en términos de lo que ha logrado construir la persona, la candidata, la candidatura, sino que a veces eso también se puede ampliar con cuentas periféricas. Y ese es el modo en que nosotros generalmente trabajamos. ¿A qué le llamamos cuentas periféricas? A la cuenta del partido, la cuenta de otros liderazgos que apoyan o están muy cerca de la candidatura, o incluso lo que se llaman cuentas afines, que son como cuentas
que a veces se llaman como de marca blanca, es decir, cuentas que a veces intervienen en la discusión de la narrativa política con cierta intencionalidad y que después a ustedes les pueden servir para generar esa proposición de voto duro. No sé, en el caso en que nosotros trabajamos, yo trato siempre de armar paquetes de hasta 5 cuentas que, que, que pueda yo, de algún modo, cuál es esto es importante decir, cuál es la necesidad que tengo para poder armar ese paquete, es que las personas que administran esas cuentas me den el permiso de utilizar sus públicos. No es que yo voy y tomo los públicos de cualquiera de las cuentas porque sí, porque no, eso es parte del modelo, es decir, tengo que tener un nivel de afinidad y de relacionamiento político como para poder conectar a través del sistema las cuentas y decir, quiero armar con esto lo que nosotros llamamos un paquete de públicos a los cuales vamos a dirigir ese mensaje de voto duro. Y ese mensaje claramente es un mensaje más militante, más conectado con las necesidades del voto duro, más conectado con una arenga respecto de los valores de ese espacio del partido, es un mensaje mucho más politizado. Y no es el mismo mensaje que vamos a enviar a las segmentaciones más abiertas. Pero como preguntaba Juan, no, esas segmentaciones abiertas nunca van a ser 100% abiertas. A mí no me interesa. Generalmente nosotros entendemos, y eso lo podemos ver a partir de encuestas o de comportamiento de las personas en elecciones anteriores, que probablemente, y voy a hacer un ejercicio muy, muy rápido, y si se quieren basado como en experiencias, como para nombrarles algo, en la última elección de Uruguay, por ejemplo, nosotros sabíamos que más o menos, y eso también es una cantidad de electores que es chico, que es cercana a los 3 millones de personas. Bueno, entre esos 2 millones entre 2 millones y medio y 3 millones y medio de personas, hay apenas la mitad están dispuestas a votar al Frente Amplio y la otra mitad jamás estaría dispuesta. O sea, o hay una parte de la otra mitad que sería un voto alcanzable y hay otra mitad que jamás estaría dispuesta a votar, por ejemplo, a esa opción. Al Frente Amplio porque se divide entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto y otras opciones. Yo no tengo necesidad de emitir mensajes para esa otra mitad. Entonces, cuando lo que yo hago es como armo mi paquete de cuentas para hablarle en primero al núcleo más duro de esa mitad, de la mitad de personas que son para mí un voto alcanzable. Y como no tengo activos digitales, y nadie los tiene generalmente, tan potentes como que alcancen a la mitad de la población, es decir, nadie tiene activos digitales tan segmentados. Cuando me refiero a activos digitales, es decir, una página o cuenta de Instagram conectada a una página de Facebook que tenga la cantidad de personas que ustedes necesitan como voto duro. Entonces apelo a buscar a través de lo que decía, herramientas de públicos similares que la dan las mismas plataformas. Y ese es el voto alcanzable de primer grado. Y luego a segmentaciones que sí son un poco más abiertas, y ese mensaje ya es menos politizado, o sea, o menos politizado en términos duros de radicalización de mi mensaje político, es un mensaje más o de emoción, depende de la estrategia de la campaña, o un mensaje más de contenido. Tiene que ver con la emocionalidad o con el contenido, y lo mismo pasa con el alcanzable de segundo grado, al que ya voy a buscar por segmentación específica. ¿Qué me refiero a eso con segmentación específica? Es decir, si mis propuestas están vinculadas al cuidado del agua, voy a buscar personas que tienen intereses, que puedo segmentar por intereses en ese sentido. Pero nunca es como que suelto una publicidad sin hacer todo este ejercicio de segmentación. Porque lo único que voy a hacer probablemente va a ser como llegar mucho más a esta otra mitad que no solo no me votaría, sino que me detesta y que probablemente va a generar una serie de hate y es un ejercicio en el cual sí realmente estoy, como decía un poco Juan, quemando la plata. Entonces, también hay que decir algo que es interesante, que es que este tipo de ejercicios o sea, más allá de que ustedes hagan el ejercicio de comunicación política, necesitan personas con cierto manejo de marketing o de performance en herramientas de publicidad digital.
No lo puede hacer cualquiera, no es que simplemente con la aplicación del celular y el botón de Instagram que dice ahí promocionar contenido, ustedes pueden hacer este tipo de estrategia. Pero con cualquier agencia digital o personas que tengan un trabajo sobre estas herramientas que así se manejan en Meta o en Google, lo pueden hacer. Súper interesante la pregunta, espero haber aclarado, pero es un poco esa idea, ¿no? En primer lugar, que ustedes aprovechen lo que ya tengan construido de activo digital, por eso también es importante ir generando comunidad, porque esa comunidad es propia y es un activo que ustedes pueden apelar para ese voto duro, y luego ir trabajando sobre los alcanzables. Ahí estoy viendo la pregunta de César en el chat, aprovecho que estoy como en esta parte de responder preguntas sobre en qué página o informe se puede consultar el comportamiento y consumo de Internet de los colombianos. Eh, yo mostré recién muchos slides, ahora voy a mostrar otros que no son específicos de Colombia, de Data Reportal, que después a través del equipo de instituto lo podemos mandar ese es un informe súper serio, de los más serios que se producen cada año. Está actualizado a febrero de este año. Mostré, creo que 10 slides, pero tiene 180 o algo así. También tiene como muchas cosas como de e-commerce y utilizamos para ese tipo de cosas y se los vamos a compartir. Bueno, espero haber respondido la pregunta y ahora sí seguimos. Eh, Hablamos un poco ya de cómo segmentar y hablamos un poco también de dónde están las personas en el informe que compartimos. Ahora vamos a ver un poco qué hacen también las personas o cuáles son los formatos que nos resultan más útiles para llegarles a las personas. Eh, esta es otra compañía que produce informes de muchísima calidad, que se llama Comscore, no es la que vimos antes, We Are Social. Y ustedes van a ver acá que esto muestra como un poco lo que les decía hace un momento, cómo hay una disputa muy fuerte entre las tres empresas por las plataformas de videos cortos, que parecen ser como la estrella del momento en las plataformas de redes sociales, ¿no? Eh, y esta disputa que se ha dado, sobre todo principalmente a partir de la fuerte irrupción de TikTok, ha generado que tanto Meta con Instagram y también con Facebook, ahora después les puedo contar, como YouTube o Google, en realidad que es la dueña de YouTube, con su herramienta que se llama Shorts, que son los videos cortos verticales de menos de un minuto, le den a este contenido más valor orgánico que al resto de los contenidos. Y eso ha sucedido muy claramente a partir de la batalla de las empresas entre 2021 y 2024 sobre todo. Entonces vimos este crecimiento brutal de Meta que se siente amenazada por TikTok y hace que los Reels tengan un 700 casi más por ciento de alcance, o un crecimiento de un 700% de alcance durante ese trienio. TikTok, que venía ya trayendo e imponiendo esta tendencia, también crece un 140% en ese trienio y se suma eh, YouTube con su herramienta de Shorts y van a ver que si ustedes hoy, si la utilizan, si suben YouTube Shorts, tienen como bastante posibilidad de crecimiento orgánico en esa plataforma. Es decir, que es una buena idea utilizar la herramienta de videos cortos y que no solamente son Reels los videos cortos, eso también es una buena aclaración, porque es una buena idea producir en términos de eficacia contenidos verticales en formato 9:16 de menos de un minuto y repartirlos por estas tres plataformas. Entonces ustedes van a estar como teniendo una triple posibilidad de disputar aquellas 3 horas y media que las personas colombianas pasan en promedio haciendo scroll en sus celulares en cualquiera de estas plataformas. Pasamos al siguiente. Eh, este informe de Metricool también ya tiene una actualización que es como un poco de lo que viene pasando el último año y que muestra, que acá lo que les quiero mostrar es un poco eh, una corrección que para mí termina siendo Meta el año pasado,
porque como veíamos, se preocupó tanto por el ascenso de TikTok y le dio tanta preponderancia a los Reels que en un momento comenzó a parecerse a TikTok y también como a perder un poco su esencia. Por lo tanto, hicieron una corrección algorítmica en Instagram el año pasado y ustedes van a ver que los Reels caen un poco en términos de alcance global y los posts suben un poco en términos de alcance global. Básicamente los Reels caen un 20%, los posts suben un 21%, hay un equilibrio, hay una búsqueda de equilibrio que Instagram hace algorítmicamente para su contenido, para no perder un poco su esencia. Y esto lo traigo porque, si bien les acabo de recomendar poner como mucha atención en la producción de videos cortos, y van a ver que igual los videos cortos todavía siguen teniendo un alcance que es casi el doble de los posts y sobre todo los carruseles con narrativas no son una herramienta que yo despreciaría en una campaña que en los próximos meses o mismo que estamos aplicando en este momento en Argentina y que va a ser tendencia en los próximos meses en Colombia. Seguimos. Bueno, nada, esto para mostrarles eso. TikTok es como dice el slide y con los números que vimos brutales de Colombia al comienzo, un cohete que no para. Sobre todo cuando vemos datos en poblaciones más jóvenes y en cantidad de tiempo de uso. Eso es como lo brutal. El tiempo promedio de uso en personas jóvenes de TikTok es altísimo. Probablemente estés muy cerca de esas 9 horas de consumo que veíamos que las personas tienen conectadas a Internet en Colombia. Por lo tanto, es una herramienta que tenemos que ocupar y ocupar con una estrategia sobre todo dirigida a ese público. Seguimos, Libby. Y de nuevo, o sea, estamos dando vueltas un poco sobre lo mismo, pero a mí me parece que es importante como reforzarles esto, como YouTube domina en reproducciones y alcance, y aunque el crecimiento ya es moderado, porque como vimos, YouTube tiene una penetración altísima en la población, y como vimos también, las personas buscan en Colombia primero Google, después YouTube y después el resto, entonces es muy difícil para ellos crecer en tiempo promedio de reproducción de video, sigue siendo incluso 10 veces superior a ese cohete que no para, que es TikTok. Lo que yo insisto muchísimo en esto porque creo que cuando ustedes diseñen ahora sus estrategias y empiecen a trabajar, es muy importante que ustedes piensen en utilizar todas estas plataformas y en generar contenidos únicos que les sirvan para todas estas plataformas. Que no basta con hacer la estrategia solo en Facebook e Instagram, o solo en TikTok, sino que tenemos que tener un poco una visión que nos permita llevar contenidos a todas estas plataformas. Seguimos, Libby. Bueno, entonces como un poco para resumir todo esto que venimos viendo y reforzando durante esta hora en la que venimos conversando y hacer una síntesis. Eh, Claramente nuestra ventana de oportunidad para comunicarnos directamente con la ciudadanía, y a mí me parece que eso es lo importante que tienen que entender, y tiene mucho que ver con la pregunta que hacían en su momento, no con toda la ciudadanía, con la que nosotros podemos llegar a considerar potenciales votos duros o votos alcanzables en 2026, va a estar, y eso lo marcan todos los datos que acabamos de ver, principalmente en videos cortos de Instagram, TikTok y YouTube Shorts. Por lo tanto, necesitamos pensar que el eje, el corazón, el centro de nuestra estrategia de campaña van a ser esos contenidos. También hay una corrección algorítmica que ha sucedido estos últimos meses que me parece interesante comentarles porque estamos viendo como los efectos en estos momentos, que es que no vale la pena pensarse un reel por día. Al contrario, es como casi, les diría, contraproducente. Eh, es mejor pensarse una estrategia de tal vez durante lo que de acá a que sea la campaña de entre 1 y 2 reels semanales que ustedes puedan distribuir por TikTok y por YouTube Shorts y en el caso de Instagram y Facebook ir combinándolos con posts. Incluso, no sé si están al tanto, pero YouTube también tiene posts y cada vez son más visibles, son muy parecidos a los de Instagram, o sea, pueden poner imágenes directamente en los canales e incluso lanzar encuestas. Eh, entonces, como producir menos de más calidad y darle a ese
contenido la oportunidad de que se viralice y si no se viralice, sí, segmentarlo con publicidad. Eso es como muy importante. Entonces, primero eso, lo primero que tengo que pensar es, habiendo visto ya todos los datos científicamente validados, es que el corazón de mi campaña van a ser los videos cortos. Que necesito complementarlo con esos posts de Instagram que les decía que ahora también ustedes los pueden distribuir hasta en YouTube y que si tengo capacidad, si puedo, a través de YouTube Lives, de videos en vivo o de alguna otra cosa, también podría subir videos largos en YouTube. Y que como vimos, X, o la ex Twitter, es una herramienta que no llega al total de la ciudadanía, es una herramienta muy de nicho, pero es una herramienta que funciona como una caja de resonancia, sobre todo entre políticos, periodistas y personas politizadas, ¿no? Lo que a veces nosotros llamamos como el círculo rojo. Entonces, ¿cuál es el uso que yo tengo que hacer de X? No tanto como una herramienta en la que yo voy a hablar a mi voto duro y alcanzable, sino como una herramienta más de posicionamientos ante determinados temas que yo pienso que pueden o circular por las otras plataformas orgánicamente, porque alguien hace una captura, lo lleva o tengo una estrategia en ese sentido, o porque lo levanta un medio y dice, tal persona hizo un trino para debatir o posteó en X para pelearse con tal cosa y es un poco ahí donde X se activa. Pero lo que estamos viendo es que las personas hoy en día no se enteran tanto de lo que pasa en X porque lo ven directamente en X, sino que porque lo ven en otras plataformas o lo ven en los medios de prensa. Y X funciona un poco como esa herramienta de oficina de prensa donde los medios periodísticos van a buscar información, ¿no? Pero bueno, también piensan que crecer en seguidores en todas estas plataformas es importante, pero que a la hora de los bifes, como decimos acá, a la hora de la campaña, no va a ser tan fácil comunicarse con todos ellos, y mucho menos en el momento de la campaña. Y esto tiene una explicación que es bastante simple, y es que como recién preguntaban ustedes, cuando llegue la hora de la campaña, ese espacio que a veces pensamos que es infinito, el de las redes sociales, y esto voy a hacer una analogía un poco con lo que, supónganse, con el diario impreso. En un diario impreso o en un periódico impreso, sea una revista o lo que sea, los espacios publicitarios están marcados por, bueno, los espacios que no van en las noticias, ¿no? Es decir, van noticias y después se dejan cajitas donde van publicidades, u hojas enteras o páginas enteras donde van publicidades. Nosotros pensamos que la publicidad en las redes sociales es infinita, o sea que podríamos pautar, y no es así. La verdad que sí hay muchísimas oportunidades, ya saben que la estrategia es de puja, pero justo cuando es el último mes de la campaña, y esto siempre pasa, y sobre todo en las últimas 2 semanas, hay muchísima gente poniendo plata, poniendo publicidad, intentando segmentar los mismos públicos, y eso hace que eso que tenemos al final, que son las 20 millones de personas conectadas durante 3 horas promedios en Colombia a Instagram, sea un inventario que es la ventana de posibilidad. Y lo que pasa siempre es que esa ventana de posibilidad se empieza a ocupar con muchísima publicidad, más algunas acciones orgánicas que siguen funcionando, y lo que se llama su alcance orgánico, que ahí estoy viendo un poco la pregunta, se viene a pique. Entonces, si ustedes tienen la costumbre de revisar las métricas de Instagram, y esto digo, lo tenemos comprobado en muchísimas campañas en toda la región, y todos los días llegan a 100.000 personas, sus posteos, o 10.000 personas, no importa, van a ver que en las últimas 2 semanas previas a la elección, si ustedes no están pautando, eso puede pasar a un 20%, es decir, de 10.000 a 2.000, justo en el momento que ustedes más lo necesitan. Por lo tanto, eso también es importante, después vamos a ver, es muy claro la necesidad de tener una estrategia de pauta para hablarle a ese público duro y para comunicarse con toda esa comunidad que nosotros conseguimos construir durante por lo menos el último mes o las últimas 2 semanas de campaña, que es donde empieza
un poco el momento de decisión, de toma de decisión del voto, ¿no? Lo que en Estados Unidos se llama como el llamado a votar, ¿no? El momento del llamado a votar, el go to vote. Eh, eso también es como muy clave. Entonces ténganlo en cuenta. Y antes de ir a la pregunta del chat, quiero como también decirles esto, lo siguiente. Si hay un momento en el que ustedes pueden hacer a través de contenido orgánico o incluso a través de inversión publicitaria bien segmentada y pagándola mucho más barata, en el que pueden hacer crecer su comunidad, es ahora, es noviembre, diciembre, enero, es decir, es antes de la elección, ¿no? Eh, en el mes ya final, como en el tramo final, en la recta final de la elección, es mucho más difícil crecer en seguidores y es mucho más difícil sostener el alcance orgánico. Por lo tanto, ese será el momento en que ustedes tienen que tener ahorrado un dinerito para la inversión digital, que es lo que les va a permitir ser visibles en el momento en que sea necesario. Tengo una pregunta. ¿Qué opciones hay en 2025 de viralizar contenido sin pautar? Tengo la impresión de que todas las plataformas ocultan el contenido a menos que se pague. Es una gran pregunta. Nosotros tenemos, creo que hay muchas posibilidades. No tengo la receta. Si tuviera la receta para viralizar todos los contenidos, siempre, o sea, creo que no existe también una única receta. Sí hay como algunas pistas, después vamos a hablar de algunos de esos temas. A mí me parece que los contenidos que se viralizan tienen algunas características, como que son genuinos, es decir, son creíbles, y hablan a una comunidad de personas en un momento de algo que les interesa muchísimo, ¿no? Y esta visión de que las plataformas ocultan el contenido, al menos de que se pague, es algo que, como decía recién, no sé si ocultan el contenido a menos que se pague, pero sí hay momentos que se llaman de saturación del inventario, que sobre todo pasa en Meta, porque es una herramienta donde es mucho más fácil que todo el mundo intente promocionar y siempre en el mes final se satura el inventario. De hecho, nosotros siempre tenemos como parte de nuestra estrategia privilegiar la estrategia de YouTube, que es mucho más difícil de que se le sature el inventario para las últimas 2 semanas, de hacer una buena reserva de contenido de pago para YouTube en las últimas 2 semanas, que es el momento en que Meta colapsa. Pero respecto de qué contenido se puede hacer viral, bueno, ustedes ya saben, y de hecho hay un slide más adelante que habla de eso, las polémicas son virales, pero ahí después también tenemos que hablar como sobre la calidad de la democracia que queremos construir, y ese es otro tema. Pero sí quiero contarles como un caso. Nosotros trabajamos en asesoría de una legisladora, de una senadora uruguaya, una senadora del Frente Amplio de Uruguay. Es parte de los perfiles que asesoramos. Y yo venía leyendo hace ya mucho tiempo de parte de amigos un poco esta teoría de que Meta oculta o censura cualquier tipo de publicación que hable sobre Gaza o Palestina. Supongo que ustedes también la han leído y que le quita alcance orgánico y tal. Resulta que no en estos últimos tiempos, ya hace tal vez más de un mes o un mes y medio, a partir de un acontecimiento que hubo en Montevideo, subimos un video al Instagram de la senadora hablando un poco de eso, pero bueno, también posicionándose muy claramente desde su posición sobre el genocidio en Gaza y lo que ella llamaba un escolaricidio, porque también la educación es uno de los temas que trabaja. Y a mí me pareció que ese era un momento en que claramente su comunidad necesitaba que eso sea dicho con esas palabras, y una comunidad incluso mucho más amplia, porque ella tiene unos 15.000 seguidores, no tiene una cuenta muy grande. Empezamos a trabajar hace unos meses con ella. Necesitaba que sea dicho, lo dijo de manera muy genuina y en un momento en que necesitaba que sea dicho, y ese contenido, no sé, yo le perdí la cuenta, pero la última vez que vi había llegado a 150.000 personas. Es decir,
a 10 veces el tamaño de su comunidad. Eh, por lo tanto, y jamás pusimos un centavo en ese contenido, ¿no? Y ella a veces hace como otros contenidos que son parecidos, pero sobre temas que tal vez no le resultan tan interesantes a la comunidad, y no pasa lo mismo. ¿Qué vimos y qué les puedo compartir un poco respecto de ese contenido? ¿Cuáles son como los dos los dos indicadores que hoy por hoy, y esto ha ido cambiando también en el tiempo, despiertan el algoritmo para que eso se haya viralizado y alcance una tasa de reproducciones y, 10 veces el tamaño, o alcance 10 veces el tamaño de personas y claramente la ayuda a crecer? Dos cosas, no tienen tanto que ver los likes, no tienen tanto que ver los comentarios, son dos cosas. El tiempo de retención, ese era un video largo, de más de 1 minuto y medio. La retención fue altísima, es decir, las personas se quedaban viendo el video. Entonces, la plataforma considera que es un contenido interesante porque las personas se quedan viendo el video y no tipo escuchan los primeros 3 segundos y se van. Entonces, eso los va a ayudar a viralizar, generar contenido donde las personas se queden. Y el otro indicador que fue muy alto fue el de share, ¿no? No solo el de repostear, sino también el de enviar ese contenido a WhatsApp, a, a grupos de Instagram, como mensaje directo a otras personas en Instagram. Cuando pasan esas dos cosas, el contenido se viraliza. Ahora, no siempre nosotros tenemos la capacidad de generar un contenido que despierte en la gente esa necesidad de compartirlo, es decir, de enviarlo a otras personas, decir, necesito, tengo la necesidad, quiero que veas esto, y no siempre tenemos la capacidad de generar un contenido que si dura un reel de 1 minuto y medio, las personas en promedio se queden viendo 1 minuto 20 o más de 1 minuto. Pero si ustedes me preguntan como cuáles son, digo, y ahí sí comprobamos un poco de que realmente Meta o sea, es el contenido más viral de la senadora en el último mes, y es justo el que habla de Gaza, dice la palabra genocidio, habla de escolaricidio. Entonces Meta no está censurando, lo que pasa es que no tenemos a veces capacidad de generar un contenido que sea relevante para la comunidad en el momento indicado. Porque también eso del momento indicado es muy importante. Por lo tanto, también es importante esto que yo llamo, y ahora después más adelante, subirse a la ola. O sea, es muy difícil a veces remar contra corriente, no yo querer desde mi cuenta de 10.000, 20.000, 50.000 seguidores imponer un tema de agenda. Es, es mucho más fácil a veces es tener un abordaje interesante del tema que se está discutiendo en las redes sociales. Vamos a la siguiente. Creo que vamos bien. Bueno, esto tiene que ver un poco para que ustedes tengan en cuenta, si van a ponerse desde hoy hasta febrero a una tarea de generar comunidades y generar interacciones. También para que no se vuelvan locos, ¿no? ¿Cuáles son las tasas de interacciones en las redes sociales? Y van a ver que una tasa promedio son como de 0,33, 0,07, 0,04. Es decir, que las tasas de interacciones por seguidor son bajas. Ténganlo en cuenta, digo, para que no se frustren y piensen que a veces una tasa, y calculen un poco sus métricas en base a promedios de cuentas de entre 2.000 y 50.000 seguidores, que creo que son las más, tal vez la mayoría de las cuentas que ustedes manejan. Libby, pasamos al siguiente, y vamos a hablar un poco ahora sí de tono. Hasta acá hablamos entonces de cuáles son las plataformas y cuáles son los formatos. Nos queda hablar un poco de tono y de algunos temas más, y nos queda media hora, pero creo que vamos a llegar. Vamos a empezar a ir un poco más rápido. Bueno, tono de la narrativa digital. Es importante que, dicho todo esto, que ustedes encuentren, y hablando recién de la autenticidad, que ustedes encuentren un tono que sea de interés para su comunidad y que sea genuino, que se sienta propio, que se sienta no forzado, que se sienta no falso, no fake. Eh, la potencialidad de estas plataformas es la desintermediación, lo que dijimos, excepto X, que volvió a ser de algún modo una plataforma de intermediación o un paso a través de las redes. Lo que nos dan es una capacidad directa de emitir mensajes para millones de personas,
Sí, y volvemos a decir, un poco con la pregunta que tuvo hace un rato, pero no para todos los millones, sino segmentando nuestra porción más ampliamente receptiva, si conectamos con el público y el tono correcto. Entonces, esa porción que vamos a segmentar siempre espera un tono, unos posicionamientos de parte nuestra. ¿Seguimos? Libby, entonces, el desafío que ustedes tienen es que empiezan a hacer sus propios editores, no hay red de contención, que es la que había con los medios de comunicación, había un periodista, alguien que hacía una agenda setting, una función de establecimiento de agenda, este, y si bien no podemos descuidar esa relación con los medios de comunicación, las redes ya no son exclusivamente personales y representan una organización, un partido, una representación institucional, por lo tanto también la voz es de la candidatura, pero también empieza a ser colectiva y empieza a responder a una noción de comunidad. Y eso es como lo importante para esa idea de cómo me viralizo dentro de la comunidad donde yo estoy esperando que me voten. Bueno, buscando ese tono o lo que sea representativo de esa comunidad. Seguimos, Libby. Y ahí voy a levantar de mano. Digo, eh, los riesgos de la desintermediación son que están todo el tiempo expuestos, ¿no? Esta que ven ahí ahora es, no sé si saben y si están siguiendo el tema de las candidaturas en Argentina, pero el primer candidato de la lista de Milei en provincia de Buenos Aires, que es como la más importante, terminó saliendo por vínculos con el narcotráfico y tal. Entonces, la segunda candidata era esta chica que era que es Karen, que era Hart, que es una vedette, una actriz erótica de televisión, en fin. El tema es que apenas salió eso, fueron a revisar su Twitter y encontraron como todos estos tweets de 2015, que son reales, o sea, estos no son fake, de ella diciendo, bueno, insultando a Messi, que tiene cara de pelotudo, bueno, todo lo que ustedes están leyendo ahí. Eh, entonces, digo, los riesgos de no tener editores, de no tener intermediación y de hacer un uso libre de las redes sociales son que les pasan estas cosas. Que está bien, esto lo hizo en un momento en que ella simplemente era una actriz pero imagínense lo que significa insultar a Messi en Argentina, sobre todo después de la última racha ganadora de Messi. Ni siquiera es que le diría como insultar a Maradona, que hay gente que no quiere a Maradona por temas de su vida personal, pero, o sea, claramente este es un gran problema que su equipo de campaña no vio, pues si no se lo hubieran borrado, y también que ella no era visible porque era la segunda candidata, terminó a primera. Bueno, ahora creo que hubo un tema legal, pusieron a un otro candidato delante de ella, en fin. Pero este es un ejemplo entre miles para decir, cuidado con la desintermediación, cualquier cosa que se les escape les puede jugar en contra, tengan eso en cuenta a partir de este tema. Sigamos, para adelante. Eh, entonces, es importante que ustedes busquen un tono asertivo para la comunicación digital. Tengo otra pregunta de Juan ahí, que me viene bien. Voy a tomar un vasito de agua. Dale, Juan, puedes hacer tu pregunta. Hola, bueno. Ok, en ese caso, más, es un poco más previo con el tema pues, con el tema de realizar los mensajes y realizar los contenidos. Al menos, desde tu experiencia, ¿qué, qué elementos o al menos qué patrones has visto de pues, creadores de contenido que han tratado de hacer contenidos con inteligencia artificial? Y en ese caso, ¿qué aspectos tú resaltas de contenidos que han sido exitosos al momento de pues lograr alcance y lograr engagement en ese aspecto? Es una pregunta súper interesante. Es difícil como sacar conclusiones hoy sobre la inteligencia artificial en las campañas. Si bien es verdad que, por ejemplo, acá en Argentina hemos tenido eh, un uso muy intensivo de la inteligencia artificial en términos
de una etapa previa también de la inteligencia artificial en la campaña 2023, sobre todo por la parte del equipo de Milei, con toda esta simbología del león y este tipo de cosas, como en un momento en que la inteligencia artificial todavía era mucho más precaria que hoy en día. Ellos han utilizado mucho las cuentas para crear como esas metáforas, ¿no? El león que aplasta las cucarachas, bueno, toda una narrativa que construyeron alrededor con un ecosistema de cuentas que si bien que hay que decir que es verdad que ha sido como una instalación narrativa exitosa. Es decir, esa instalación del león y de no sé qué ha sido exitosa. En un momento, o sea, la inteligencia artificial está avanzando muy, muy rápido, en un momento mucho más precario de la inteligencia artificial que el que tenemos hoy en día. Y sí, ahí dice Jeffrey, una granja de troles y cristianos del Aje, exactamente. Bueno, sí, y eso, basado en muchísimas cuentas de Twitter, cuentas de Instagram que distribuyen ese tipo de contenido. Yo creo que igual eso fue un momento en particular y que con el avance y la masificación de las herramientas de inteligencia artificial, digo, con estas últimas avances de Nano Banana, por ejemplo, la herramienta de Google que realmente ponen de Gemini o mismo el chat GPT, que ya mejoró un poquito para hacer imágenes, y que realmente ahora casi cualquier persona con una alfabetización básica digital puede generar imágenes. eh, un poco esa batalla se les volvió en contra, por ejemplo acá en Argentina, que es donde estamos ahora en proceso electoral, a partir también de todos los casos de corrupción o de vínculos con el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, ahora todas las redes sociales están llenas de imágenes de la serie de Pablo Escobar, de Breaking Bad, de cualquier serie de narcos que a ustedes se les ocurra que haya sido muy famosa en plataformas con las caras de los candidatos de Milei, de la hermana y tal. Entonces, a mí me parece que la inteligencia artificial, más que como una herramienta de viralización de parte de las campañas oficiales, está funcionando como una herramienta que o utilizan, si bien las granjas de trolls o incluso las cuentas activistas que también que pueden estar relacionadas para dar disputas narrativas. Y esas disputas narrativas a través de la herramienta del meme, digo, utilizando el juego de la narrativa de meme, claramente instala disputas narrativas y esto, y se ha logrado trabajar muchísimo, por ejemplo, ahora minar mucho la imagen del gobierno de Milei acá en Argentina a partir de vincularlo con el narcotráfico. Y esto, si bien de verdad también está en los medios, también está incluso en los medios más oficialistas, porque al tener una causa en Estados Unidos y tal, es muy difícil de esconder, pero sí, todo eso funciona más a través de grupos de Facebook, de páginas blancas y estas cosas. Las campañas como tal, las candidaturas como tal, yo no veo que estén usando, y creo que es una buena decisión, inteligencia artificial. Empieza a haber también como una saturación de videos que aparecen como fakes, que son cero genuinos, que aparecen como falsos, que si no son en formato meme, no son como creíbles. Entonces, este, la verdad es que no están usando esa herramienta. Las campañas oficiales, o sea, la narrativa oficial de la campaña. Desde ningún lado, ni desde el oficialismo acá, que ha hecho un uso muy de la inteligencia artificial, ni desde la oposición. Las campañas están utilizando como contenido del más genuino posible. Lo que sí yo creo que puede ser, entonces, creo que eso, la inteligencia artificial está funcionando más a nivel de las disputas narrativas entre la militancia, los trolls y el registro del meme, que como centro de las campañas oficiales. Ni siquiera hay como la utilización de video, tal vez puede haber algo de retoque
pero no hay como video utilizando como esa centralidad. Y respecto de lo que sí yo creo que puede ser revolucionario, y puse algunas cositas ahí sobre el final, espero que lleguemos, porque se nos está yendo el tiempo, pero vamos a correr un poco para llegar. Respecto de la inteligencia artificial para los equipos, es la utilización, nosotros estamos haciendo acá algunas pruebas, unos prototipos de test, la utilización de agentes de inteligencia artificial para organización del voluntariado de campañas. Me parece que ahí sí hay como mucha potencia, sobre todo conectados a WhatsApp. Ya vemos que WhatsApp es la herramienta de mayor penetración en Colombia. Y yo creo que más que buscar viralidad con contenidos que van a estar generados ahí y que cada día van a ser más fáciles, mismo la propia herramienta, no sé si probaron últimamente de Meta AI, que está ahí en el WhatsApp, si le piden una imagen, saca imágenes bastante buenas, no al nivel de Nano Banana, que es la herramienta de Google, pero digo, como todo el mundo va a poder hacer imágenes, entonces ya la verdad es que no es tan novedoso y empieza a ser medio como que funciona en ese registro del meme, me parece, lo de la inteligencia artificial, no tanto desde el core central de las campañas, y sí creo que las campañas tienen que incorporar más los agentes como ayuda para la organización que otras cosas, es algo que estamos como haciendo unos prototipos y pruebas en este sentido. Vamos a lo del tono, Libby, que nos quedan 20 minutos. Nada, pasamos como bastante rápido. Bueno, ahí la anterior había algo como de... No, no tan rápido. Vamos a pasar un poquito menos. Vamos atrás. Nada, vamos al gráfico primero, pero sí va a pasar muy rápido, ¿no? Como esto, como traten de hacer este ejercicio de entender cuáles son los valores de la candidatura y los valores en los que yo me voy a centrar para construir una marca personal. Y a partir de esos valores empezar a generar narrativas. Es un ejercicio muy simple, que nosotros recomendamos. Vamos a pasar ahí como algunos ejemplos muy rápido. Livia, ahora sí. Digo, si el valor es la participación popular, esta es una candidata, no es una candidata, ya es concejal, sí, vereadora de Río de Janeiro. Si el valor es participación popular y trabaja con temas de primera infancia y crianza, como es el tema de Thaís Ferreira, bueno, eso se tiene que ver reflejado en el contenido. No es si mi valor es participación popular y aparezco yo sola, ¿no? Si mi valor es participación popular, mi imagen tiene que transmitir eso. O sea, y es un poco ahí lo que estamos trayendo con este ejemplo de Thaís Ferreira. Este es un programa que nosotros también estamos trabajando ahora como en el gobierno de Uruguay, que es el diálogo social, y es un programa, si mi valor es la democracia participativa, bueno, no aparece Yamandu Orsi en los posts, aparecen las personas diciendo, o sea, si ustedes van a ver el timeline del diálogo social, es eso, son muchísimas personas diciendo frases importantes sobre cómo piensan que debería ser el futuro de Uruguay. O sea, los valores son los que construyen el relato y la coherencia narrativa del timeline. Eso es como lo importante. Seguimos. Bueno, si mi valor es la representatividad de la clase trabajadora, pueden hacer como Iván Moraes, que va a hacer su ejercicio de transparencia no en un portal de datos, sino contando en los buses, en los colectivos donde se trasladan los trabajadores de la clase trabajadora, qué es lo que él está haciendo por esos temas, ¿no? Entonces, vuelvo a decir esto, la transmisión, primero defino en aquel circulito cuáles son los valores de marca y después pienso que los contenidos tienen que estar alineados a mis valores de marca. Entonces, eso es como un ejercicio que yo les dejo que me parece que es súper importante porque no se trata solo de entender dónde hablar, en qué redes, en qué formato, sino qué contenido vamos a poner. Y ahí seguimos, Libby, pasando. Hay un montón de cosas. Bueno, nada, este me parece que volvemos un poquito para atrás con este tema de los valores, que me parece como algo interesante respecto de algunas crisis democráticas que estamos viendo. Si ven ahí, con esto de los valores, esa es una nota de un diario argentino que decía que nada, que tanto Cristina Kirchner como la mujer de Macri usan las mismas carteras, ¿no? O no sé si las mismas, pero unas carteras que igual valen miles de dólares. Este, es como cuando, claro, cuando uno no encuentra diferenciación de valor entre una propuesta más elitista o menos elitista, o por lo menos.
Y fíjense cómo, que también lo hace Sheinbaum, que la nota desde dónde compra Sheinbaum su ropa con bordados tradicionales es como con unas bordadoras tradicionales mexicanas y no compra una cartera de 20 a 30 mil dólares, como podría ser la lideresa o la mujer del líder de la derecha mexicana. A eso nos referimos un poco cuando estamos como trabajando un tema de valores y simplemente también como tener en cuenta en esa escala de valores que ustedes van a trabajar, que como dijimos, la polémica es viral, es verdad. O sea, ustedes pueden hacer polémicas, sobre todo Twitter, y yo sé que sobre todo a la política colombiana le encanta hacer polémicas en Twitter. A la más alta política colombiana les encanta hacer polémicas en Twitter. Y es verdad, es una herramienta de viralización. De hecho, hay marketing basado en polémica. Igual yo creo que ahí también en esa construcción de escala de valores ustedes tienen que ponderar, y esto también no hay una receta, yo no digo de que hay una receta, que ponderar si eh, la apuesta es a construir viralidad o democracia, si la apuesta es a construir diálogo, convivencia o despolarización, o si ustedes o su candidatura o su equipo creen que en la polarización se sienten cómodos y también pueden trabajar desde ese lugar y polarizar y radicalizar un poco algunas discusiones. Pero también ahí intentando ver cómo eso convive dentro de un juego democrático. Pasamos Libby, bueno, creo que formatos que funcionan es o sea, como una vez que generan esos contenidos, esto creo que un poco ya lo dijimos, pero está acá también en la presentación y le va a quedar como ya medio decálogo de cosas que se pueden hacer, los reels que funcionan, las micronarrativas dinámicas, listas explicativas, las colaboraciones, qué pueden hacer con los posts, o sea, ya dijimos más o menos qué se puede hacer con cada una de estas herramientas. Préstenle atención a TikTok, eso es clave. Ya vimos la cantidad de millones de personas que lo utilizan en Colombia y cuánto tiempo lo utilizan, especialmente en temas que involucran a juventudes y esta idea de reutilizar contenidos. Eh, ya vimos un poco esta idea de eh, después, digo, con esto ya hay como un poco una lista de ingredientes o recursos que digo para cada una de estas cosas que ustedes le pueden poner a su timeline. Nosotros pensamos que el timeline, nuestra construcción estratégica, es ahí Juan pide volver no sé cuál de las anteriores diapositivas, pero se las vamos a compartir, pasa que si no, no llegamos, nos queda poquito tiempo y creo que eso ya medio lo habíamos dicho. Los recursos que ustedes pueden utilizar para componer un poco y darle variedad, darle gusto, darle sazón a su timeline y que se vuelva entretenido de seguir, nosotros siempre los calificamos como en estas categorías, que son creatividad como con y para la gente, creatividad como digitalidad, espontaneidad, diseño, memes, diseño en pizcas, como el diseño es que para nosotros como la sal, colaboraciones y épica colectiva. Vamos a pasar rápido viendo algunos ejemplos de estas cosas, supongo que ustedes ya lo ubican, pero cuando decimos creatividad como la gente es un poco esto, ¿no? Esta idea de que si mi abuelo tiene un auto viejo y lo viene a visitar un amigo, se sacan una foto con el auto viejo y la postean, sería algo bastante parecido a esto. No tiene diseño, no es tan bien peinado, porque bueno, el Pepe nunca estaba bien peinado. Pero esa sí, es tranquilamente un post que podría haber hecho mi abuelo. Entonces a eso nosotros le llamamos creatividad como parecerse a las personas, a las que nosotros queremos representar. No siempre estar desde esa otra posición, del político y tal. Creatividad con nuestra gente es un poco lo que veíamos antes con Thais, en este caso con Raquel Lira, es eh, mostrar a las personas que representamos en nuestro timeline, no hacer ese uso tan individualista de las redes sociales que a veces se construye, porque cuando hablamos de participación colectiva se trata un poco también de esto. Entonces, si Raquel Lira, que es la gobernadora de Pernambuco, tiene un programa de madres, bueno, va a presentar el programa de madres con cientos de madres que apoyan ese programa.
pasamos, Libby, un poco al próximo. Esta idea de creatividad como un medio digital es algo que ha ganado mucha tendencia últimamente y es algo que si ustedes ven se parece mucho más a un post de, no sé, voy a pensar en uno colombiano, tal vez La Silla Vacía, por decir algo, u otro, digo, pero es algo que no es como, es la antípoda de la creatividad como la gente, es algo que jamás postearía mi abuelo, porque no haría un diseño, no haría una, o mi tía, es algo que postea más una revista, un medio de comunicación política, un diario, pero que en algunas, en algunos timelines políticos en términos de editorialización, aprovechando algún recurso de diseño gráfico, de ilustración, también funciona y es parte de los componentes que se le pueden poner a la receta esta de contenidos. Seguimos al siguiente. Libby, no pierdan la espontaneidad, como esto, si ven tipo escribir o que alguien escribe o supuestamente le mandan una foto, eso, nunca pierdan la espontaneidad de un post que se puede hacer en un segundo. Y está bueno también esto, tener narrativas relacionadas a los memes. No sé si conocen a Tabata Amaral, es una diputada de Sao Paulo, es muy buena haciendo redes sociales, se las recomiendo. Y este es un trend al final, trend, memes, un poco estas narrativas que todo el mundo hace, ¿no? Que este es un trend que estaba en Brasil muy fuerte el año pasado, que era, ¿cómo puedo estar triste ese año? Sí, y ahí la gente empezó a decir las cosas buenas que le pasaron ese año. Entonces Tabata hace como, se sube al tren, y eso también es interesante, subirse a los trenes, lo que decía, surfear las olas, se sube al tren con una narrativa que tiene mucho que ver con memes, cómo puede estar triste y mezcla un poco de su vida personal y de sus logros políticos. Colaboraciones, bienvenidas siempre, y siempre pensando colaboraciones fuera de la caja. No digo, la fácil es, yo colaboro con mi compañero de lista, yo colaboro con mi partido, eso es como fácil de conseguir, probablemente llegan al mismo público, los invitamos a pensar colaboraciones fuera de la caja, como esta de Kina Collins, que hizo una buena parte de su campaña colaborando nada más y nada menos que con los Strokes, que es una banda de rock de las más importantes de Estados Unidos, que hizo un concierto para ella, para recaudar, y fue una colaboración como bastante orgánica, entonces algunas cosas de su campaña salían de la cuenta de los Strokes y no de la cuenta de Kina Collins, entonces, o en colaboración, y esto también es una colaboración que trae gente de otro lugar, de la cultura, ese tipo de colaboraciones en realidad las que más aportan en este sentido. Seguimos, Libby. Y ya vamos como llegando al final. Bueno, una cucharadita de épica. Siempre, aunque no tengamos un zócalo lleno de gente como Claudia Sheinbaum, si logran juntar 100, 500 personas o un salón lleno de personas para apoyar su candidatura y poner un poco de épica colectiva a la candidatura, siempre es importante demostrar que somos parte de un movimiento de gente y que no somos alguien que está solo. Eh, ya como para ir cerrando, algo que les quiero dejar como un consejo muy importante, planifiquen la campaña con una visión estratégica, teniendo en cuenta todo esto que dijimos, teniendo en cuenta todas las plataformas, una visión ecosistémica de las plataformas y controlen el tiempo. O sea, la campaña siempre, sobre todo en los últimos meses, es absurdamente demandante. Y si nosotros nos dejamos llevar, si no tenemos planificación, la campaña nos va a pasar por arriba. Le pasa por arriba a los equipos. Igual nos pasa por arriba. Entonces, traten de controlar el tiempo y tener una planificación, porque si no, lo que van a terminar haciendo es como ir corriendo atrás del candidato, haciendo stories de la agenda que tiene una reunión, un acto, no sé qué, que va a alguna cosa y la verdad es que la ubicuidad de las redes sociales están 24/7 en todos los lugares, en todos los dispositivos, en el bolsillo de las personas. Y no necesariamente ustedes tienen que estar mostrando un real time de la vida del candidato. O sea, pueden aprovechar las segmentaciones, lo que dijimos, los públicos. Entonces, planificación absoluta para que el real time no los controle. Aprovechen la ubicuidad, aprovechen poder hablar a distintos públicos, aprovechen las segmentaciones y súbanse a las olas. Que hablamos con Surfear las olas, como hablar de los temas que está hablando la gente. Siempre también es fácil, nos dan más posibilidades
de ubicar nuestros mensajes. Seguimos. Bueno, esto es un poco de lo que ya les dije al principio y acá no vamos como tal vez a entrar tanto, pero es importante que ustedes tengan una estrategia de, de nada, de esto, de planificación y de inversión presupuestaria. Generalmente una inversión publicitaria se hace un poco en ese esquema que se hace así. Si ustedes empezaran hoy, probablemente la inversión sea cero este mes, pero empiezan a invertir de a poquito. Pero como les dije, hay que guardarse casi toda la plata para el final. O sea, del 100 no se ejecuta 10, 10 y 10 cada mes. Entonces es importante que tengan un poco esta visión de la planificación presupuestaria de una campaña y que esto es algo como que se va construyendo con el tiempo. Esto probablemente, seguimos, Libby, lo van a tener que hacer, entonces la intensidad de la campaña va subiendo, el rojo se va intensificando, vamos aprovechando a formar equipos, vamos poniendo a los equipos en acción, ojalá, qué sé yo, a partir de principios del año que viene, de diciembre, cuando termine esta formación, tengan los equipos en acción, y van llegando un poco a ese mes final, que es donde se ejecuta, o hasta semana final, esto también se puede ajustar a cada plan de campaña, donde se ejecuta casi el total del presupuesto, el 70-70%. En general, si van a tener inversión publicitaria, más o menos esos son los estándares que se utilizan para que lo tengan en cuenta. O nosotros trabajamos con una metodología desde hace mucho tiempo que bueno, es la mitad de la plata. Finalmente, la mitad de la plata termina yendo a Google y la mitad de la plata a Facebook. Como les dije, TikTok y X es muy difícil que los usemos o se usa muy poquitito. Pero más o menos estos son los estándares de casi todas las campañas que hemos hecho y algunas que conocemos. Eh, y cuando ustedes ven incluso rendición de cuentas, más o menos funcionan así. Eso para que lo tengan en cuenta. Y esto generalmente hay que hacerlos con equipos, ¿no? Con equipos más profesionales en esta parte de ads, que son los que les van a poder medir el tipo de pauta en Google. Generalmente es YouTube lo que usamos, estoy viendo ahí la pregunta, pero también en la etapa de reconocimiento es bueno poner pauta en Google Ads y generar Google AdWords y generar una landing page para que las personas nos conozcan mejor, manejar un poco la reputación online. Y Google Display es algo que también utilizamos, que son esos banners que aparecen en los sitios, sobre todo en la semana final. Esos son concretamente los tres formatos que más se utilizan en Google. YouTube, Display y AdWords. Van a necesitar contratar a alguien que maneje un poco esto, alcance, impresiones, como que les haga las cuentas de cuánta plata hay que poner para llegar a los objetivos de campaña. Y eso generalmente es muy difícil de tener en los equipos de campaña y hay que derivarlo en una agencia digital o una agencia de comunicación o tal. Y ya para cerrar, en los últimos minutos, como compartirles esto, algunas herramientas digitales que hay disponibles y que algunas de hecho creo que van a estar acá en el programa Ocupar, que estamos usando. Libby, pasamos ahí a la siguiente. Nosotros tenemos desde hace tiempo esta herramienta que se llama Liane, que es una herramienta que desarrollamos en el Instituto no parece radio y televisión porque es solo sobre plataformas digitales, nada más. No incluimos medios tradicionales, ni vía pública, ni esas cosas en distribución de pauta. Esta es una herramienta que se llama Liane, que tenemos funcional y que podemos de algún modo ver si a través de instituto, a quienes les interese y tengan equipos digitales que pueden sacar provecho, pueden conectar sus campañas. Lo que hace, vamos a pasar, Libby, para explicarlo muy rápidamente, es como generar un embudo de conversión para que esas personas que dejan likes, interacciones en el ecosistema público de Meta, es decir, Facebook e Instagram, y comentarios, puedan de algún modo sumarse como voluntarios a la campaña, o así fue desarrollada como una especie de embudo de conversión a través de donar sus datos y luego proponerse como voluntarios de campaña. Es decir, les muestra un poco el panorama de lo que ustedes tienen y ahí se trabaja en ese sentido. Es una herramienta que tenemos disponible
conectada con las API Graphics oficiales de Facebook y de Instagram. Seguimos Libby. Nada, también tiene un poco esa idea de eh, Liane de generar algo de soberanía digital para la campaña a través de los formularios. Lo que empiezan ustedes a tener es lo que los datos, esa idea de que los datos son el nuevo petróleo, datos propios, bases de datos propios. Las bases de datos son clave para tener hoy en día, y la verdad es que si ustedes tuvieran bases de datos de su voto duro y alcanzable, sería lo ideal. Casi nadie las tiene, no existen si las vamos a comprar, entonces lo que también podemos empezar a hacer es a generar nuestras propias bases de datos a través de esos formularios. Y finalmente, como contarles un experimento que estamos acá testeando por primera vez en estas campañas, que es un poco lo que les decía, prototipos de agentes de IA trabajando para las campañas a través de WhatsApp. Básicamente ese es el agente que usamos, se llama Patria. Y ese agente de IA lo que hace es atender un canal de conversión de la campaña en WhatsApp, es decir, derivamos contenidos de la campaña a un canal de WhatsApp y ese agente puede conversar sobre propuestas de la campaña, sobre otras cosas y además puede conversar con las personas como para llevarlos a como completar el formulario de voluntarios o sumarse a un grupo o a una comunidad de apoyo, etcétera, etcétera. Lo que hace al final el agente de IA es sacar un montón de trabajo que era como muy de call center repetitivo operativo para que las personas que están como más enfocadas en la campaña puedan dedicarse a otras tareas que son como un poco más de generar contenido, o de salir a la calle, o de generar contenido, o de chequear lo que los agentes están haciendo. Esto yo creo que es como tal vez lo más innovador que estamos haciendo últimamente y lo que de algún modo veo que va a ser el mejor uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial, probablemente acá en la campaña que se viene, ya no tanto por el lado de contenido, sino por la inteligencia artificial como modo agente trabajando para la campaña, siendo como equipo de campaña. Me parece que ahí está mucho más interesante que en hacer videitos o imágenes que también son súper divertidas, circulan un montón por las redes sociales, pero esto es lo que nos saca como un montón de trabajo. Bueno, son las 10 de la noche, hablé muchísimo, ya no me queda casi voz. No sé si queda, que tal vez queda algún minuto para algún comentario o pregunta, y espero que les haya servido. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias a ti también por tu tiempo. Sabemos que allá es mucho más tarde, aquí en Colombia son las 8. Entonces, muchas gracias por haberte conectado a este espacio. Aquí nos dicen en el chat pues que fue una clase muy interesante, que gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Muy interesantes los aportes. Buenas noches, gracias. Y bueno, también gracias por explicarnos un poco ahí sobre el funcionamiento del IANE. Seguramente las personas que pasen a la fase 2, estas candidaturas que van a estar en esta fase, pues van a tener acceso a esta plataforma ya pues con una mentoría pues mucho más detallada para el manejo de esta tecnología. Entonces, para que también se motiven y, y pues estén ahí como pendientes de todo lo que va a pasar en la segunda fase. Aquí en el chat pues nos dicen que muchas gracias, 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 que la verdad desconocían todo este tema. Con respecto a la presentación, se las vamos a subir en la plataforma, ahí pueden encontrar pues toda la información, incluso también dar todo para que nos compartas el link de donde pueden ver como todos estos informes del manejo de redes sociales en Colombia, que también nos lo preguntaron, para poderlo subir a la plataforma. Y bueno, creo que en general los comentarios del chat son muy buenos. Agradecerles pues a todos, todas y todos por estar acá conectados con esta clase. Voy a detener aquí la presentación. Listo, mandan ahí aplausos también. Y bueno, Dardo, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que pues son conocimientos que como ya viste, mucha gente no lo sabía y que pues creo que le van a aportar mucho a sus campañas. Veo también manitos arriba. Entonces, bueno, creo que ya podemos ir dándole cierre al espacio. Bueno, me alegra muchísimo que les haya servido y eso, me pides Libby los links, se los mando de los reportes, todo lo que necesiten.
y así lo suben ahí a la plataforma y como dije, siempre para mí es un placer y me encanta ser parte de este programa de Ocupar la Política, donde hay tanta gente querida trabajando. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a ti. Feliz noche, que descanses y bueno, seguimos ahí entonces en contacto. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy Estén bien. bien. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones, excelente. Muchas Oye, gracias. esa presentación la comparten. Sí, se las vamos a dejar en la plataforma. Ahí la pueden encontrar. Ah, perfecto, gracias. Listo, Alejandro, que estés bien.